queridos hermanos, estamos al inicio de este tiempo de gracia, de conversión, de reconciliación, que es el tiempo de la Cuaresma. El miércoles pasado inició este camino cuaresmal. La Cuaresma no es meta en sí misma. La Cuaresma es un camino hacia la meta que es la Pascua. Estos días, con la oración, con el ayuno, con las obras buenas, nos estaremos preparando para llegar a los días santos. Por eso la invitación del Señor desde el miércoles pasado: todavía es tiempo. Conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Conviértanse al Señor su Dios, porque Él es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia. Toquen las trompetas en Sión, promulguen un ayuno, convoquen a la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: perdona, Señor, a tu pueblo, perdona, Señor, a tu pueblo. Esta es la actitud de la Iglesia, queridos hermanos, en estos días de Cuaresma. Un tiempo, decía, de gracia, de arrepentimiento, de conversión, de reconciliación con Dios y con los hermanos. Hoy es el primer domingo de Cuaresma. Hoy iniciamos la primera semana de Cuaresma, aunque ya el viernes pasado fue el primer viernes de Cuaresma, porque la Cuaresma la iniciamos el miércoles pasado con el rito penitencial de la ceniza. Pero hoy inicia nuestra primera semana de Cuaresma. Por eso en este primer domingo, en la primera lectura, escuchamos una síntesis de la historia de la salvación, el inicio de una síntesis de la historia de la salvación, la creación, y como corona de la creación del hombre y el pecado del hombre. Muy pronto el hombre se rebeló contra Dios, la criatura contra su creador. Pero Dios no nos abandona, nos promete un Salvador, un Redentor, y así inicia la historia de la salvación. Escuchamos pues en la primera lectura, decía, el origen del pecado. Por la transgresión de nuestros primeros padres, todos fuimos hechos pecadores y todos pertenecemos a esta humanidad pecadora. Todos fuimos arrojados a la corrupción del pecado y de la muerte. Esta descripción que nos hace el autor sagrado en la primera lectura inicia esta síntesis de la historia de la salvación que estaremos escuchando en estos días y sobre todo en estas dominicas de Cuaresma. La armonía de la creación y cómo esa armonía se rompe con el pecado. Pero decía, Dios no nos abandona y nos promete un Salvador, nos promete un Redentor. Y por eso el apóstol San Pablo en la segunda lectura nos advierte que el pecado puede oponerse a la gracia y al amor traído por Jesucristo. Y dice el apóstol, es una hermosa reflexión que nos hace el apóstol: si por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado todas las consecuencias del pecado, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la muerte, por la salvación, por la obra de redención de otro hombre, Jesucristo, nos vino la salvación. Por un hombre todos fuimos hechos pecadores, por otro hombre, Jesucristo nuestro Señor, todos fuimos salvados. De tal manera que la salvación es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Jesucristo ya nos ha merecido la salvación, pero ahora solo necesitamos ser merecedores de esa salvación que Cristo nos ha traído. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por Adán, por un solo hombre, por cuánta mayor razón los que reciben la abundancia de la gracia
y el don de la justicia por Jesucristo reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo nuestro Señor. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura para todos los hombres la justificación que da la vida. Por la desobediencia de un solo hombre, Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Jesucristo, todos serán constituidos justos. O sea que si fue hermosa la salvación, fue mucho más hermosa la redención. Y el Evangelio que escuchamos, el Evangelio siempre, el primer domingo de Cuaresma escuchamos este pasaje tan hermoso del Evangelio. El ayuno con el que Jesús inaugura la práctica penitencial en su iglesia y las tentaciones de Jesús que rechaza y con las cuales nos enseña a luchar contra la tentación y el pecado y a vencer la tentación y el pecado. Este Evangelio, decía, siempre lo escuchamos el primer domingo de Cuaresma. Las tentaciones de Jesús en el desierto nos permiten pensar en las tentaciones de todo cristiano. Analicemos estas tentaciones que se le presentaron a Jesús y que de algún modo se nos presentan también a nosotros. La primera tentación quiere resolver el hambre de Jesús. Si eres de verdad el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. El tentador le propone a Jesús una salida fácil, pero contraria al plan de Dios. Y Jesús no se quiere valer de su condición de Hijo de Dios como un privilegio personal para aligerar o eludir la condición humana. Jesús responde: lo que da vida es el plan de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, no caemos en la tentación de encerrarnos en nosotros mismos y querer que Dios resuelva nuestros problemas de manera inmediata, olvidándonos de su plan de salvación? Esa es la primera tentación. Él va al monte, entra en este ambiente de austeridad, de ayuno, de oración, y esta es la primera tentación que le presenta el demonio, la que rechaza. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación tiene que ver con la misión y los medios para llevar a cabo esta misión. Lo sube al pináculo del templo, la parte más alta del templo de Jerusalén. Era el lugar donde tenía que presentarse el Mesías, según especulaciones mesiánicas. Por eso el tentador lleva a Jesús ahí y lo tienta con la misma escritura: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. ¿Cuántas veces no caemos en la tentación de pedir pruebas o evidencias deslumbrantes para poder decirle a Dios: creo en ti, Señor? Pero esa es la segunda tentación, que también rechaza Jesús: no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera tentación tiene que ver con el poder. Te daré todo esto si te postras y me adoras. Jesús tampoco cae en la tentación. No está dispuesto a adorar a nadie que no sea Dios, su Padre, ni apartarse del camino de servicio. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos caído en esta tentación de querer subir muy alto a cambio de doblar la rodilla ante personas o cosas que no son Dios? Y decía, esta tercera tentación también la rechaza Jesús. Retírate, Satanás,
porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Pues este es el pasaje del Evangelio que, repito, escuchamos cada primer domingo de Cuaresma. Por eso le hemos pedido hoy al Señor, queridos hermanos, en nuestra primera oración que le hemos dirigido: Señor Dios Todopoderoso, concédenos que las prácticas anuales propias de la Cuaresma nos ayuden a progresar en el conocimiento de Cristo y a llevar una vida más cristiana. Para eso es la Cuaresma, para que crezcamos en nuestra vida de fe, en nuestra vida familiar, en nuestra vida cristiana. Y para eso nos ayudan las prácticas penitenciales propias de la Cuaresma. Pues que ojalá, queridos hermanos, podamos aprovechar desde el principio este tiempo especial de gracia que es la Cuaresma, y entremos en este camino de reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. No se nos olviden esta llamada del Señor, esta invitación del Señor a través del profeta Joel que escuchamos el miércoles pasado, miércoles de ceniza, debe resonar en nuestro corazón durante todos estos días de Cuaresma. Todavía es tiempo. Vuélvanse a mí, que soy un Dios compasivo y misericordioso. O cantar como el salmista, este salmo hermoso, penitencial, que hemos cantado después de la primera lectura, el Salmo 50. Misericordia, Señor, misericordia, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, apiádate de mí, olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos, purifícame de mis pecados. Reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti, Señor, contra ti solo pequé, haciendo lo que a tus ojos era malo. Cuando, como el salmista, nos reconozcamos pecadores, entraremos en ese proceso de conversión y le diremos al Señor las mismas palabras: misericordia, Señor, misericordia, hemos pecado. Pues estas son las enseñanzas, queridos hermanos, que hoy nos da la palabra de Dios en este primer domingo de Cuaresma.